Jeremías 3, del 1 al 5. Leamos entonces lo que el Señor nos dice allí desde el versículo 1 del libro del profeta Jeremías, capítulo 3. Dicen: si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora, ¿no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud? ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Amén. Oremos. Señor Dios, tú estás en tu santo templo. Ayúdanos a callar delante de tu presencia y escuchar tu voz, ahora que te diriges a nosotros en la predicación del santo evangelio de Jesucristo. Ilumina nuestras mentes, abre nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades para que te creamos, te amemos y te sirvamos. Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendito por siempre. Amén. Queridos hermanos, probablemente en la experiencia humana, una de las cosas más horribles es la traición, porque nunca viene de alguien lejano, sino por implicación, para hacer traición tiene que venir de alguien querido, cercano, alguien en quien confiamos. Quizás los niños se han sentido traicionados alguna vez cuando un amigo les ha prometido prestarles un juguete que nunca les prestó, o invitarles a su casa y nunca les invitó, o cuando papá y mamá dijeron que iban a ir a McDonald's y no fueron nunca, sino que tenían sopa en la casa. Y se sintieron traicionados, habían confiado en algo y hubo traición. Quizás los adolescentes experimentan esto de manera más firme en sus amistades, en sus relaciones interpersonales. Los adultos quizás han perdido amigos, quizás algunos han experimentado incluso traiciones de parte de un hijo. Pero hay una traición que al ser humano le parece especialmente horrible, que quizás la mayoría de nosotros estaría de acuerdo que es la más dañina e hiriente que el ser humano puede experimentar. Y es la que ocurre en el contexto del matrimonio. Es la infidelidad matrimonial, el adulterio. Sí nos duele la traición de un amigo, sí nos duele la traición de alguien cercano, pero hay algo en el adulterio que al ser humano le resulta especialmente escandaloso. Cuando oímos que eso le pasó a alguien, pues nos sentimos, hasta nos duele por esa persona, sentimos una especie de tristeza compartida, de empatía por esa persona. Quienes lo han sufrido e incluso quienes lo han perpetuado, o perpetrado mejor dicho, saben bien que las secuelas que deja este tipo de traición son espantosas. Si el matrimonio es una sola carne, ¿no es cierto?, el adulterio viene siendo como amputarse un miembro y coserlo a otra persona. Es algo abominable, como Dios mismo dice, es abominación. Lo triste, hermanos, no es solo eso. Lo triste es que aunque nos escandaliza el adulterio entre relaciones personales humanas, el adulterio visible, físico, solemos minimizar un adulterio que es mucho más profundo y espantoso, y es la idolatría. El contexto de nuestro pasaje nos muestra que Dios, a través de este sermón de Jeremías, habla de la idolatría como que fuera eso, como que fuera traición, mentira, engaño, adulterio.
Todo el contexto previo, si ustedes ven, el capítulo 3 no tiene ni siquiera un título al inicio porque es parte de un gran sermón que va desde el capítulo 2. Un sermón en el que Jeremías reprende a Israel por haberse ido tras los ídolos. Y les dice la necedad que es esto. De hecho, les dice que nunca se ha oído eso. Nunca se ha oído que una nación cambie sus dioses. Pero Israel lo hizo con el verdadero. Y llega al final de este sermón cuando el profeta nos muestra nuestro texto de hoy. Un texto en el que vemos que el Señor contiende con su pueblo infiel. Ese es nuestro texto de hoy, o nuestro tema de hoy. El Señor contiende con su pueblo infiel. Vamos a ver severidad y mucho consuelo en esta contienda también. En primer lugar, es con una invitación inesperada. En segundo lugar, con un pecado enorme. Y en tercer lugar, un formalismo vacío. Todo eso es lo que vemos en esta contienda. Una invitación inesperada, un pecado enorme y un formalismo vacío. En primer lugar, nos encontramos en el versículo 1 con una invitación inesperada. Antes de prestar más atención a este aspecto del pasaje, quizás vale la pena decir que no siempre los traductores están de acuerdo con este primer versículo. Si ustedes ven en nuestra Biblia, al final dice, vuélvete a mí, dice Jehová. Si usted tiene otra versión, quizás diga, ¿y te volverás a mí? Como pregunta. Entonces ahí hay cierta discusión entre si Dios está invitando o está haciendo una pregunta como, ¿y ahora vienes a mí? Pero el contexto parece decirnos que nuestra Reina Valera está bastante bien al traducir como invitación. Si ustedes ven, todo el capítulo es una invitación. Fíjense en el versículo 7, por ejemplo. Dios, ¿qué esperaba? Dice, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Dios esperaba que Israel vuelva. En el versículo 12 vemos lo mismo. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, porque no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Otra invitación, versículo 14, otra vez, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Cuál es el punto? Una y otra vez Jeremías dice, o el Señor dice a través de Jeremías, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Y entonces no parece que estamos tan equivocados si en el versículo 1 lo traducimos tal cual. Vuélvete a mí, regresa. Habiendo dicho eso, entonces vemos lo que pasa. Después de haber expuesto todo el pecado, toda la insensatez de la idolatría de Israel y de Judá, recuerden, estaba dividido en dos el reino, y Jeremías está hablando específicamente al del sur, al que sí tenía templo, al que sí tenía ley, pero que igual estaba perdido. El Señor, después de exponer su pecado, les pone un ejemplo por medio de Jeremías. Una cita de Deuteronomio 24. Él les pone un caso de la ley que todo el mundo debía conocer bien. Les dice, ¿qué pasa si una mujer y un hombre se separaban? Ella iba y se casaba con otro hombre, se unía a otro hombre y luego regresaba a su primer esposo. Y la pregunta es, ¿podía el primer esposo aceptar otra vez a su exmujer, volver a unirse a ella, reunirse con aquella que ya había sido mujer de otro? Bueno, la respuesta de la ley del Señor en Deuteronomio 24:4 es no. Dice ahí, no podrá porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que en Jeremías el Señor les recuerda esta ley al pueblo. Le dice, entre ustedes, cuando esto pasa entre ustedes, ¿qué pasa? ¿El hombre vuelve a recibir a su esposa luego de que se fue con otra persona, con otro hombre? No. La respuesta que le daría la gente a Jeremías sería, no. Nosotros no permitiríamos que esa mujer volviera a su primer esposo. Eso es una abominación. Y aquí es cuando el Señor toma el más puro estilo del profeta Natán para responder. ¿Se acuerdan del profeta Natán que le cuenta una historia a David cuando David adulteró con Betsabé?
y le dice, hubo un hombre que tenía todas las ovejas que te puedas imaginar. Cuando llega la visita, va y le quita a un hombre pobre la única que tenía, que dormía con él, que él la cuidaba y la alimentaba. Y David dice, ese hombre tiene que morir. Y Natán que le dice, tú eres ese hombre. El Señor aquí hace algo parecido, ¿no? Y le pregunta a Israel, si esa mujer engañó a su esposo, ¿puede regresar con él? ¿Él debería recibirla? Y la respuesta es, todos dirían, no, no, jamás. Y ahí es donde el Señor le dice a Israel, a Judá en este caso, tú eres esa mujer. Tú me has engañado. Tú te fuiste con otros. No con uno, con muchos, dice el texto. Con muchos amigos. Y si ustedes recuerdan su Antiguo Testamento, pues esto fue así efectivamente. Israel tenía una afición por coleccionar ídolos. Sale de la tierra de Egipto, donde había estado obligado a vivir entre paganos por años y años y años. Llega al desierto, librada por su Dios o librado por su Dios para servirle. Lo primero que hace a lo que tiene oportunidad es, hagámonos un Dios, un becerro de oro. Pongamos todos zarcillos y pulseras y hagámonos un becerro de oro. Y Aarón les dice, ahí está Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto. Y lo adoran y continúan su viaje después del juicio. Llegan a la tierra y en vez de exterminar a todos los cananitas, dejan algunos ahí y aprenden de sus dioses también. Y los adoran. Y para el momento en que Jeremías escribe esto, era tan drástico que incluso en el propio templo de Dios, en el atrio del templo, había un altar construido a la semejanza de los altares paganos de Asiria. Israel amaba a sus dioses y también Israel era idólatra no solo de dioses, sino de gente. El propio profeta Jeremías los acusa de que cuando Israel estaba en problemas y venía algún imperio, en vez de confiar en el Señor, ¿a quién buscaban? A Egipto. Egipto tiene un buen ejército, vamos con ellos. Ellos sí salvan. Israel idolatraba dioses, idolatraba potencias extranjeras, idolatraba a cualquier cosa que se le atravesara. Y el Señor le dice entonces, tú me has engañado con muchos. Uno pensaría entonces, si uno ha estado siguiendo la línea de pensamiento aquí, ¿cuál respuesta esperaría uno del Señor aquí? Bueno, ya les dijo que en la ley, según la ley, el esposo no tendría por qué recibir a la esposa en este caso. Entonces uno esperaría que el Señor diga, por tanto, nunca más vuelvas a mí. Aléjate, yo no te voy a recibir. Pero ¿qué le dice el Señor a su esposa infiel, a su pueblo infiel? Vuélvete a mí, dice Jehová. Pocas palabras, es como que el Señor estuviera diciendo, entre ustedes, incluso ustedes están de acuerdo que no recibirían a una mujer que haga esto. La justicia es que yo no les reciba, pero no voy a hacer justicia en este caso. No voy a darles lo que merecen. Vuelvan a mí. Yo sí les voy a recibir. Es un contraste entre la actitud humana y la divina. Es una muestra, hermanos, de que la misericordia divina sobrepasa el pecado. Que no importa cuán, o sí importa, pero que más allá de cuán inmenso sea el pecado de su pueblo, la misericordia de Dios es mayor. Jamás habrá más pecado en ustedes y en mí y en todo el pueblo de Judá de lo que hay misericordia en Dios. En la balanza jamás va a pesar más nuestro pecado que su misericordia, porque su misericordia es mayor, su gracia es mayor. Y eso lo muestra él aquí. Cuando en perfecta justicia pudo haberle dicho a Israel, nunca más vengas, ya no serás mi pueblo. Les dice, vuélvete a mí. Queridos hermanos, debemos entender y aferrarnos a este precioso aspecto del carácter de Dios, su misericordia. No hay ocasión en la que Dios no persiga a su iglesia y le diga, vuelve, conviértete, date la vuelta. O como le dice a través de Ezequiel más adelante, ¿por qué vas a morir? ¿Por qué quieres morir? Regresa, vuelve a mí, vive. Dios una y otra vez hace esto en el Antiguo Pacto. Y si ustedes han leído los profetas, el libro de Reyes, el libro de Crónicas, ustedes se han de haber dado cuenta que Israel era un desastre, Judá era un desastre.
y a la más pequeña muestra de arrepentimiento el Señor volvía y los perdonaba y retenía su juicio y retenía su juicio. Y cuando se desviaban otra vez les enviaba profetas que les digan, vuelve a mí, vuelve a mí. A veces hay gente que dice, no hermano, a mí no me gusta leer Isaías, Jeremías, Oseas, porque es muy severo, mucho juicio. Queridos hermanos, si entendemos realmente lo que Israel estaba haciendo, no es mucho juicio, es demasiada gracia lo que hay en los profetas. Cuando ustedes entienden que había reyes en Israel quemando a sus hijos en sacrificio a dioses paganos, cuando ustedes entienden que había gente dentro del templo con ídolos, que oprimían al extranjero, a la viuda, al huérfano, que lucraban con las cosas de Dios, hay demasiada gracia en que Dios todavía diga, vuélvete a mí, te espero. Lo que debería sorprendernos no es la severidad de este mensaje, es de esta pequeña frase metida en este versículo. Vuélvete a mí. El Señor nos dice eso a nosotros también hoy. En un sentido colectivo el Señor lo hace. El Señor llama a todo su pueblo, a toda su iglesia a volverse a Él, a arrepentirse públicamente como lo hacemos nosotros cada domingo a través de un canto. Pero esto también es cierto en un sentido individual. El Señor, aquellos que son suyos, aquellos que son su pueblo, no los desecha, sino que una y otra vez va tras de ellos y les dice, regresa. Con cuerdas de amor, como dice a través del profeta Oseas, les atrae, les lleva al desierto, les vuelve a enamorar. El Señor no se rinde con aquellos que son suyos, incluso a pesar de su infidelidad y de mi infidelidad, hermanos. Incluso a pesar de cuántos falsos dioses nos hemos acumulado, de cuántos ídolos hemos construido en el santuario de nuestro corazón, Dios está allí diciendo, regresa, vuelve a mí. Todos los días, dice él a través del profeta Isaías, extiendo mis brazos a un pueblo infiel. Vuelve. Si usted, querido hermano, siente que ha estado lejos, o efectivamente ha estado lejos, si usted de algún modo u otro es consciente esta mañana de la cantidad inmensa de ídolos que se ha amontonado, su imagen, sus posesiones, su aptitud académica, su bienestar, su futuro, su familia, cualquier cosa, Dios le dice, vuélvete a mí. Un día más. Aunque en perfecta justicia Él podría decirnos, nunca más te voy a recibir, vuélvanse a Él una vez más. Acepten esta invitación inesperada. Aceptémosla porque la necesitamos. En segundo lugar, continuando nuestro texto, lo siguiente que vemos en los versículos 2 y 3 es que este es un pecado enorme, el que estamos considerando aquí. Y esto puede parecer sorpresivo para algunos, ¿no? Incluso el orden del sermón puede parecer sorpresivo. Algunos estarán pensando, hermano, usted debió concluir el sermón con ese primer punto, no empezarlo. ¿Por qué Jeremías empieza diciendo, vuélvete a mí, y luego otra vez va y habla del pecado? Puede ser sorpresivo, puede ser extraño, porque nuestro problema es que la versión romántica y sentimentalista de cristianismo que se ha apoderado de este siglo en las últimas décadas, nos ha enseñado a pensar que cualquier mención detallada y específica del pecado es mala, es ofensiva. No vayan a hablar del pecado, porque eso ofende a la gente y la gente se va. Pero Jeremías nos muestra como predicador, como profeta, que es precisamente esa la medicina que Dios usa. El Señor tiene que hundir el dedo en la llaga para sacar la infección, para limpiarla verdaderamente. Sin convicción de pecado, no podría haber verdadero arrepentimiento. Si no entendemos dónde estamos, no entendemos por qué Dios nos dice, vuélvete a mí. Si no entendemos dónde estamos, le diríamos, Señor, pero si yo estoy aquí contigo, ¿por qué me tengo que volver?
Pero cuando el Señor mete el dedo en la llaga y nos muestra la claridad de nuestro pecado, es mucho más fácil decir, sí, Señor, vuelvo a ti. Y eso es lo que hace Jeremías a través de dos aspectos de este gran pecado que han cometido. En primer lugar, les hace ver que es un pecado abundante. El Señor les dice en el versículo 2, vamos, alcen sus ojos a todos los collados, a todos los montes y colinas, y díganme en cuál de ellos no han ido tras los ídolos. Y usa un lenguaje bien fuerte al hablar de eso. Estos lugares altos de los que se habla son básicamente espacios que a veces se construían, pero a veces también eran lugares de la naturaleza, que quedaban en colinas, en lo alto, y que los paganos consideraban que eran buenos para la adoración porque estaban más cerca de los dioses, supuestamente. Y en esas colinas, de esos lugares altos, pues se ofrecían sacrificios, se ofrecía adoración y otros rituales muchísimo más inmorales que no debería mencionar en una audiencia mixta como esta. Pero así era la adoración pagana, grotesca, horrible. Y Dios le está diciendo a Israel, sal un ratito de tu casa y mira todos los collados y colinas y montañas que tienes alrededor. Y dime en cuál de ellas no has idolatrado. Es una manera de decirle a Dios a través de un desafío, o es una manera que tiene Dios, mejor dicho, de decirle a Israel a través de un desafío, su pecado está en todo lado. Díganme dónde no está. En pocas palabras, no han escatimado esfuerzos a la hora de buscarse lugares para adorar a ídolos. Se han esforzado en hacerlo incluso. Incluso les pone esta comparación del árabe. Le dice, junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto. Bueno, desde esa época era ya conocido el árabe como un comerciante tremendamente hábil, que esperaba en los lugares correctos para vender. La idea que Dios le está diciendo aquí es, tú ya estabas ahí esperando para darte a los ídolos. Ni siquiera te tenían que buscar, tú les esperabas allí junto a los caminos, sentada, esperando cómo adorarles, cómo ser infiel. Queridos hermanos, la abundancia del pecado es un agravante del pecado. Todo pecado merece juicio, todo pecado merece condenación, sabemos de eso, pero hay pecados peores que otros. Hay pecados que merecen más juicio que otros. Cristo, por ejemplo, le dice a las ciudades que lo habían visto a él y que no habían creído, que tendrían un peor juicio que Sodoma y Gomorra. Porque Sodoma y Gomorra jamás habían tenido al Hijo de Dios caminando en medio de ellas predicando. El pecado de Capernaum era peor que el de Sodoma. Hay pecados peores que otros, y en este caso también se aplica esto, hermanos. La abundancia del pecado de Israel era un agravante. Israel no se había equivocado nomás una vez. Sin querer adoré un ídolo, Señor, perdón, no. Había sido abundante, había sido casi descarado, que es lo siguiente que el Señor les dice. Su pecado era un pecado no solo abundante, sino descarado. Fíjense lo que Dios dice. Las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. Dios había detenido la lluvia. Jeremías parece un libro bastante útil para nuestros tiempos, acá en Ecuador. Dios había detenido la lluvia, había traído sequías en el tiempo de la lluvia tardía, la lluvia que debía caer para alimentar finalmente la cosecha y que las cosechas fueran fértiles. Dios había causado que la lluvia más importante del año no viniera. E Israel, en vez de ver esto como un juicio de Dios, como un llamado de atención para que se arrepintieran y se convirtieran de la maldad de su pecado, ¿qué hizo? El texto dice que tuvieron frente de ramera, o sea, levantaron la cara y siguieron pecando como si nada, con orgullo, con la cara alzada. No quisiste tener vergüenza. Queridos hermanos, no reconocer los llamados de Dios a arrepentirnos es gravísimo. Nosotros no tenemos una lupa para identificar todo lo que pasa y decir esto es un juicio de Dios por esto, por ejemplo. No deberíamos, por ejemplo, estar viendo un desastre natural, digamos lo que pasó en España, y decir, seguro es porque Valencia era la ciudad más pecadora de todas. Bueno, no.
No es la forma en la que deberíamos actuar. El Señor nos recuerda eso en el Evangelio, en el caso en el que una torre cayó sobre un grupo de personas y el Señor les dice, no piensen que ellos eran más culpables que ustedes. Ustedes también tienen que arrepentirse. No deberíamos ver la providencia como esperando condenar a los que les está pasando algo malo. Pero tampoco deberíamos negarnos a ver los juicios de Dios en la providencia. En la falta de agua, por ejemplo. Apocalipsis nos muestra que finalmente los desastres, las calamidades naturales son un toque de trompeta de Dios para que la gente se arrepienta. Sabemos que el juicio de Dios para su pueblo nunca es condenatorio. Dios no nos quiere destruir porque Cristo afrontó ese juicio por nosotros. Pero Dios al que ama, corrige y azota a todo el que toma por hijo. El juicio de Dios sí es correctivo. Y entonces nosotros no deberíamos atravesar esta sequía pensando solamente en lo feo que es no tener luz o agua o etcétera, lo cual es muy cierto. Pero deberíamos verlo como un llamado para no pecar descaradamente, sino examinarnos también y arrepentirnos de nuestro propio pecado. Y uno de nuestros más grandes pecados, hermanos, ha sido tomar o dar por sentadas las bendiciones de Dios. Y ahora lo entendemos, cuando no están ahí. Damos por sentada la presencia de electricidad, de agua, de trabajo, de estabilidad, etc. No agradecemos por eso, lo damos por sentado, como que nos lo ganamos, como que lo merecemos. Deberíamos tomar esta oportunidad para arrepentirnos de eso y de todo aquello que tengamos que llevar ante el Señor. Y no simplemente las sequías, en realidad todo evento de la providencia. Y no caer en lo que Israel hizo, pecar descaradamente, no tener vergüenza por su pecado. Queridos hermanos, la iglesia es la esposa de Cristo. Él la compró, Él la salvó, le costó su sangre, le costó su sufrimiento, le costó su humillación. En una vida completa de humillación y sufrimiento, Cristo nos salvó. Sufrió desde pequeño hasta la cruz y murió la muerte de cruz, maldecida por la ley para llevar la maldición que nosotros merecíamos. Y así compró a su esposa, a la iglesia. Cada vez que lo reemplazamos por otros amantes, por ídolos, que levantamos para que compitan con Él por la lealtad de nuestro corazón, lo que estamos haciendo es engañarlo a Él. Esa horrible traición que tanto nos espanta cuando sucede entre la gente, el adulterio, la estamos haciendo contra el Dios vivo, contra Cristo mismo. Si a usted le cuesta ver la idolatría como algo grave, empiece a verla así. Empiece a verla como engaño, como adulterio, como mentira, como traición. Y ahí vamos a aprender cada vez más a sentir repulsión por los ídolos, a odiarlos, porque son los que compiten o pretenden competir, porque no tienen con qué competir, pero pretenden competir con Cristo por la lealtad de nuestro corazón. Es un pecado enorme el de este texto. Y así llegamos a nuestro tercer y último punto, hermanos, un formalismo vacío. El versículo 4 parece desconcertante, el 4 y el 5, pero la mejor forma quizás de traducirlo y entenderlo es como si Israel dijera esto, o como que el texto le dijera esto a Israel. Y desde ahora, o recientemente, ¿no me has llamado Padre mío, o guiador, o amigo de mi juventud? Es como si Dios le dijera a su pueblo, ¿no acabas de llamarme así, Padre mío, amigo de mi juventud? Y uno dice, ¿y por qué Dios pregunta eso? Bueno, para eso hay que entender el contexto histórico de este sermón de Jeremías. El contexto inmediato son las reformas del rey Josías. El rey Josías, si ustedes recuerdan, fue uno de los últimos reyes piadosos que tuvo Judá. Josías descubre, o bajo su reinado, se descubre la ley del Señor y Josías se arrepiente de todo lo que Judá ha estado haciendo y empieza a establecer una serie de reformas para volver a hacer que la adoración a Dios sea la correcta, para que la gente se arrepienta, etc.
¿Qué había pasado entonces? En tiempos de Josías la gente había empezado a decirle al Señor, Padre mío, amigo de mi juventud, guiador de mi juventud. De hecho, se consolaban a sí mismos diciendo lo que dice el versículo 5. ¿Acaso guardará su enojo para siempre? ¿Acaso eternamente lo guardará? Pero fíjense lo que el Señor les dice al final de eso. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. O reformulada esa oración, así has hablado, pero has hecho cuantas maldades pudiste. Aunque Judá había hablado muchas cosas bonitas durante la reforma de Josías, aunque externamente volvían a llamar con sus labios a Dios Padre y amigo, salían de las ceremonias en el templo y hacían cuantas maldades podían. No una, no dos, todas las que las fuerzas le alcancen para hacer. Cuantas maldades podían. El rey Josías hizo lo que debía como rey. Procuró el arrepentimiento y la restauración de la verdadera religión, pero había una cosa que Josías no podía hacer, hermanos: cambiar el corazón del pueblo. Josías podía establecer una religión correcta, pero solo Dios podía dar nuevos corazones. Y solo el arrepentimiento serviría al final. Esta gente llevaba tantos años sumidos en la idolatría, tan endurecidos estaban, que todas estas reformas del culto y la práctica fueron un cascarón vacío para ellos. Un formalismo más que cumplir. Y amada iglesia, esto no significa que las formas del culto son malas, o sea, no tiene nada de malo, es muy bueno, de hecho, que confesemos nuestro pecado el domingo, por ejemplo, congregacionalmente. Es muy bueno oír la declaración del perdón, es muy bueno tener un servicio donde nos arrepentimos, donde nos lamentamos por el pecado. Es muy bueno orar la oración del Señor y decir, perdona nuestras ofensas. Es muy bueno confesar y reconocer que Dios no guarda su enojo para siempre, todo eso es cierto. Que grande es su misericordia, claro que sí, pero si hacemos cualquiera de estas cosas que forman parte de nuestra adoración como un pretexto para tapar nuestro pecado y seguir viviendo lejos de Dios, como una máscara de piedad, ese cascarón vacío se va a romper. Dios ve a través de todos nuestros formalismos vacíos y lo sabe. Es muy bueno hacer todas estas cosas, hermanos, pero siempre acompañadas de un deseo real de dejar el pecado que confesamos y volvernos a Dios, a ese Dios que nos espera con los brazos abiertos cuando vamos a Él arrepentidos. No se trata simplemente de decir, Padre mío, guiador de mi juventud. Se trata de efectivamente luchar hasta la muerte con el pecado que nos aleja de ese Padre nuestro, guiador de nuestra juventud. Eso fue lo que le faltó a Israel. Hablaron todo lo correcto, dijeron todo lo correcto, todas las palabras se las sabían, pero luego salían y hacían cuantas maldades podían. En conclusión, hermanos, el Señor contiende con su iglesia cuando ésta se desvía, cuando le es infiel. Sus palabras pueden sonar duras, puede sonar incluso escalofriante cuando leemos estas descripciones en los profetas, estas acusaciones tan vívidas, este lenguaje tan fuerte realmente. Pero aunque nos cueste creerlo, hermanos, esto es una muestra de gracia y de amor. Si Dios no nos amara, le bastaría con divorciarse de su pueblo infiel, de su pueblo que ha roto el pacto. Pero Dios es fiel y no hace eso. Pero podría hacerlo. Si no nos amara, podría hacerlo. ¿Para qué invitarnos a volver a Él? ¿Para qué contarnos el diagnóstico de nuestro pecado? ¿Para qué invertir tiempo diciéndonos, mira cuán abundante, cuán descarado ha sido tu pecado? ¿Para qué advertirnos en contra del formalismo y la hipocresía religiosa? Si Dios se toma el tiempo de enviar profetas y enviar predicadores para que nos adviertan todo esto, es porque nos ama. Es porque su gran amor procura siempre que su amada esposa regrese a Él. Con frecuencia estas duras acusaciones, estos severos juicios de Dios,
son precisamente las cuerdas que Él utiliza para traernos de vuelta a Él. A veces, cuando la enfermedad es grave, el remedio tiene que ser severo también. Dios tiene que llevarnos al desierto y allí enamorarnos de nuevo. ¿El Señor contiende con su pueblo? Sí. Y bendito sea porque lo hace. Porque si no, ninguno de nosotros estaría aquí. Ninguno de nosotros llegaría al final de la historia. Al día en que el Cordero regrese a santificarnos plenamente y en sus bodas vea a su iglesia como una esposa santa, sin mancha, sin ningún ídolo, sin ningún amante, sin ningún competidor. Ese día, como alguien escribió, todo el amor que podamos sacar de nuestros corazones será para Él, el que fue crucificado, atormentado por amor a nosotros, y que ahora nos carga con todo el poderío de su implacable amor. En ese día ya no habrá ídolos, y nuestro corazón jamás volverá a dividirse en su lealtad. Que el Señor nos ayude entonces a volver a Él, que nos invita. Amén. Amado Dios, gracias por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien nos libra de la culpa, del pecado que hemos afrontado por nuestra idolatría, que hemos acarreado por nuestra idolatría. Perdónanos, Señor, porque hemos sido idólatras, hemos elevado otras cosas al nivel desorbitado, de tal manera que les hacemos competir contigo, aunque eso neciamente, porque tú eres el único y legítimo Señor. Perdónanos por eso, Señor, y guíanos para que volvamos a ti, para que reconozcamos la maldad de nuestros pecados y huyamos de la idolatría, para que aprovechemos las oportunidades que la providencia nos da y nos arrepintamos de todo corazón. Señor, te pedimos que nos des la gracia y nos llenes de tu Espíritu para que no solo te confesemos como nuestro Padre, sino que vivamos como tal. Santifícanos, Señor, y líbranos de nuestra propia maldad, te pedimos, agradecidos por Cristo y por su salvación y por la promesa de la vida eterna. Amén.